El Salmo 25, versículos 1 y 2. Versículo 1 y 2. Cuando todos lo tengan me dicen amén. O la mayoría. Dice así la palabra, hermanos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Me animo a leerles el 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Este es un salmo precioso, un salmo que inspira. David era un adorador por excelencia, un compositor excelente, un autor de canciones, de salmos, que compuso muchísimos de ellos y los hizo para que los salmistas, los cantores, lo entonaran en el lugar de adoración junto al arca del pacto. En gran número de sus salmos, David invita a la gente a que adore a Dios. Incluso los invita a que batan sus palmas y que adoren a Dios con júbilo, con alegría, y hasta que batan las manos para glorificar el nombre del Señor. Pero en este Salmo 25, que es un salmo alfabético o acróstico, conocido así en la poesía hebrea porque cada línea comienza con una letra del alfabeto hebreo, en este salmo David expresa su total dependencia de Dios bajo las diferentes presiones de la vida. Y es la razón por la que, usando este salmo, hoy te quiero hablar bajo este título: aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Dios. Note cómo él comienza su poesía diciéndole al Señor: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. ¿Qué expresión más relevante de la experiencia de un hombre con Dios? David no era un religioso, David no era un fanático, David era un hombre que tenía una relación personal con Dios. Mire usted en qué términos se dirige a Dios: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios de mis antepasados, tú eres el Dios de mis ancestros, pero tú eres mi Dios personal. Un hombre que había tenido una experiencia con Dios, un hombre que había conocido a Dios en la intimidad, un hombre que había experimentado el poder, la gracia y la misericordia de Dios, y ahora al dirigirse a Dios lo puede hacer en plenitud de facultad, porque él está seguro de que el Dios a quien está adorando y hablando es su Dios. Y yo me pregunto, ¿tienes tú esa misma experiencia? ¿O tendrás que decir: Dios de mi abuela, Dios de mi abuelo, el Dios? Ustedes recuerdan a los hijos de Seba en el libro de los Hechos, cuando quisieron exorcizar a un endemoniado y vinieron donde estaba aquel endemoniado y dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio habló a través del endemoniado y dijo: yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? Hermanos, estamos en tiempos difíciles en que necesitamos tener un conocimiento personal con nuestro Dios. Nuestro Dios. Gloria al Señor. En el pensamiento hebreo, el alma era la vida del hombre, incluyendo todo lo relacionado con su ser físico y espiritual. Era el centro de la persona. Y también en la sociedad hebrea, el gesto de levantar las manos demostraba una actitud sincera de oración, una actitud sincera de rendición, de reconocimiento y entrega ante Dios. Pero aquí David va más allá de aconsejar a los adoradores a que levante las manos. Aquí David va más allá. No dice levanta las manos, sino: a ti, Señor, levantaré ¿qué? Mi alma. Mi alma, más que levantar las manos.
levantar el alma. Por eso me gusta cómo otras versiones de la Biblia traducen esta expresión de David aquí en el Salmo 25, versículo 1. Otras versiones más modernas dicen: Señor, a ti entrego toda mi vida. Eso es lo que está diciendo el salmista cuando dice: a ti levanto mi alma. Está diciendo: a ti te entrego toda mi vida. Gloria al Señor. Esto significa entregar intelecto, eso significa entregar sentimientos, eso significa entregar voluntad, espíritu, alma y cuerpo. Y es una expresión poética, significativa, mis hermanos, para describir la necesidad que tienen los adoradores de presentarse ante el Dios de la Biblia con humildad y expresarle con toda sinceridad, con toda honestidad, que dependen totalmente de Él y que rinden todo su ser ante su presencia y que ponen en las manos de Dios toda su vida. El mayor deseo de este salmista, de este rey David, y que debe ser el tuyo y el mío también, era que su vida estuviera en las manos de Dios, porque realmente cuando nuestra vida está en las manos de Dios, está segura, está asegurada nuestra vida. Porque cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, estamos demostrando que Dios es todo para nosotros, es la fuente de todo lo que tenemos, es la fuente de todo lo que somos, es el que guarda nuestra entrada y nuestra salida y que con Él estamos completos. Que dependemos totalmente de Él, gloria al Señor, y que rendimos nuestras vidas en sus manos porque vale la pena servir al Dios, Señor de señores y Rey de reyes. Tal es así que David había tenido una experiencia tan profunda con Dios y pidiendo misericordia, pidiéndole a Dios clemencia para su vida, ratificando su compromiso total al Señor, escribe el Salmo 86, versículo 4, y le dice: Señor, pongo mi alma en tus manos, llena mi vida de alegría, pues yo soy tu siervo. Pongo mi alma en tus manos, llena mi vida de alegría, pues yo soy tu siervo. Vuelve a ratificarle al Señor: mi vida, Señor, yo quiero que tú la tomes en tus manos. Y yo me preguntaba mientras escribía las notas que quería compartir con ustedes, yo me hacía esta pregunta: ¿en manos de quién yo estoy poniendo mi alma? ¿En manos de quién? ¿A quién le estoy entregando mi tiempo? ¿A quién le estoy entregando mi talento, mi familia, mis planes, mi trabajo, mis finanzas? ¿A quién le estoy entregando todo mi ser? ¿A quién se lo estoy dando? David decía: yo se lo entrego al Señor, yo le doy a Él mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro, todo lo que soy se lo debo a Él, toda mi vida se la estoy entregando a Él. Y yo me preguntaba, hermanos amados, ¿a quién le estamos entregando nuestra vida? A lo que más tiempo le dedicamos es lo que más vale para nosotros. Amén. Es una realidad. No creo equivocarme al decir que el peor negocio que puede hacer alguien que se dice ser cristiano es sacar a Dios de sus planes y estilo de vida, sustituyendo y ahogando el llamado de Dios por su propia agenda. Ese es el peor negocio que alguien que se dice ser cristiano, sacar a Dios de su vida, de su familia, de su propia agenda, sustituir los planes y propósitos de Dios. Ese es el peor negocio, porque es imposible ser cristiano sin que Dios sea el centro de nuestra vida. Es imposible, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. El miércoles pasado yo concluía la serie de estudios sobre las 7 iglesias del Apocalipsis y terminaba con la iglesia de la Odisea, que desafortunadamente tuvo esta experiencia negativa.
Sacaron a Dios de la iglesia, sacaron a Dios de sus planes, sacaron a Dios de sus propósitos, sacaron a Dios de sus programas. Decían ser ricos y no necesitar de nada. Sin embargo, cuando Jesús evalúa la condición de la iglesia, dice: ustedes son unos desventurados, unos pobres, unos miserables, unos desnudos, ciegos, que necesitan que de mí compren colirio, que necesitan que de mí compren oro refinado, que necesitan que de mí compren vestidos de santidad y que de veras experimenten el poder que fluye desde mi trono, para que sepan que sin mi presencia no son nada. Estamos en tiempo de mucho afán, y no quiero ofenderles, quiero ser honesto y sincero con lo que Dios me ha puesto. Pero verdaderamente, hermanos, el peor negocio que un cristiano puede hacer es negociar el tiempo que a Dios le debe dedicar. Cuidado con el afán. Cuidado, hermanos. Tengamos cuidado a qué más le estamos dedicando tiempo, y sustituyendo a Dios por cosas que aquí terminan, que aquí acaban, que nada significa para tu eternidad, que nada forman tu carácter, que nada influyen en tu compromiso con Dios, en tu vida de servicio a Dios. Todo aquí termina. El Señor Jesucristo dice: por favor, no te hagas tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón puede robarte, donde la orilla y el orín pueden corromper. Hazte tesoro en los cielos, hazlo allí, para que tú veas que en definitiva es allá donde tú vas a disfrutar la eternidad, en la casa de tu Padre. Y no estoy diciendo que usted no se ocupe de su trabajo, no estoy diciendo que tú no te ocupes de tu familia, no estoy diciendo que no te ocupes de ganarte la plata para pagar tus biles. No, lo que te estoy diciendo es que no ahogues el llamado de Dios, que no ahogues el llamado que Dios te ha hecho de servirle, de adorarle, de exaltarle, de tener un encuentro con Él. No lo ahogues. El consejo del salmista en el Salmo 146 es preciso. Si hay uno de los salmos que me encanta, hermanos, y que me ministra y que me reta, es el Salmo 146. Y ahí en el Salmo 146 el salmista se inspira y dice: no pongan su confianza en los poderosos. No están allí la ayuda para ustedes. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios. Felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios, los que han dedicado, gloria a Dios, su vida al Dios de la Biblia, aquel que le ha dicho: Señor, toma control absoluto de mi vida, mi confianza está puesta en ti, Señor. Así que la mejor resolución que una mujer y un hombre de Dios pueden tomar es la misma que nos aconseja este salmista, y que fue la misma resolución que tomó el rey David y que nos revela en el Salmo 25, versículo 1, y en otros salmos más que él escribe: Señor, a ti levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. ¿En quién tú estás confiando? ¿En quién tú estás confiando? Gloria al Señor. Es bueno que nos proyectemos al futuro. La Biblia nos enseña a ser preventivos y usa la hormiga como ejemplo. La hormiga prepara en el verano su casa para que cuando llegue el invierno tener que comer y no tener que salir. Y el proverbista dice: aprende de la hormiga. Es verdad que tenemos que ser preventivos. Pronto nos pasarán los años. No siempre tendremos 20. No siempre tendremos 30, no siempre tendremos 40. Hay que prever el futuro, es cierto. Pero nuestro futuro siempre tiene que estar en las manos de Dios. Amén, hermanos, en las manos de Dios. No me puede llevar ese pensamiento y dominarme de tal manera que piense que soy yo el que tengo que garantizarlo. Es Dios usándome a mí o a quien quiera usar. Pero Dios no desampara a sus hijos. Me encanta ese salmo de David cuando él dice: he envejecido, ya me he hecho un anciano, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria a Dios.
El Señor es bueno y su misericordia es tan grande, hermanos, que Él nos alcanza cuando parece que todo está perdido. Amén. De veras, gloria al Señor. Aleluya. David en este salmo, y reitero esta verdad, le decía al Señor: a ti entrego mi alma. Y no solo te entrego mi vida, sino también mi familia. Y no solo te entrego mi familia, sino también mi matrimonio y mis hijos, mis finanzas, mi trabajo y mis metas y propósitos. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, Señor, están en tus manos. Qué importante es eso, y tener esa confianza y esa seguridad y vivir con esa paz. Y yo diría, ¿no cree usted que a David le fue tan bien que podía inspirarse a decir estas cosas? Pero tuvo la experiencia de saborear el cuidado y la protección de Dios en las buenas y en las malas. Que cuando escribe el Salmo 37, versículo 5, entonces él aconseja y dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Amén. Y cuando yo leo este salmo, el Salmo 37, del cual tal vez le he predicado en otras ocasiones, todos los consejos que David incluye en este salmo, no es porque todo le había ido viento en popa y a toda vela. No sé si ese refrán marino me lo entienden, pero todo le ha ido bien. No, todo no le ha ido bien, para nada. Su hijo Absalón se rebeló y le quiso quitar el reino y lo quiso matar. Fue traicionado por uno de sus mejores consejeros de su tiempo, llamado Ahitofel. Fue el hombre que tuvo que soportar la soberbia de su general de ejército, llamado Joab. Fue el hombre que tuvo que soportar traiciones, tantas cosas, pero a él le vino también depositar su vida en el Señor, que entonces le aconseja a la gente: mira, si tú pones tu vida en las manos del Señor y confías en Él, te aseguro que Él va a venir a tu ayuda. Porque difícilmente no toquemos a la puerta del cielo y que Dios no la abra. Difícilmente no clamemos que Dios no nos responda, porque sabemos, hermanos, que Dios atiende a todo aquel que clama y busca su presencia. Este hombre, hermanos, tenía enemigos que deseaban ver su fracaso y que disfrutarían ver su total destrucción. Enemigos físicos reales que se oponían a él como persona, también se oponían al estilo de vida que Dios quería que él viviera. Deseaban la ruina del reino, deseaban la destrucción personal de este rey. Él lo veía, y aquí lo describe en el Salmo 25. Cuando nosotros leemos los versículos 19 y 20, aquí encontramos una descripción de la condición de David enfrentando a estas personas, a estos hombres violentos, inescrupulosos, que deseaban la destrucción de su vida. Y le dice a Dios en signo de admiración en esta versión: mira, Señor, cómo aumentan mis adversarios. Míralo, Señor, y cuán grande es su odio contra mí. Oh, pero sálvame, protégeme, no me dejes quedar en vergüenza, pues en ti he puesto mi confianza. Y las declaraciones de estos hombres que reconocen la realidad que enfrentan a mí me anima. Porque no vivían con una aureola en la cabeza, no vivían en una burbuja, reconocen su situación, reconocen la realidad que enfrentan, no niegan los problemas que están confrontando en la vida. Son capaces de ir con toda transparencia delante de Dios y decirle: Señor, mira cuánta gente quiere verme destruido, mira cuánta gente se alegraría, haría fiesta, carnaval por verme arruinado, pero Señor, por favor, sálvame, por favor, Señor, protégeme, por favor, no me vaya a dejar en vergüenza, por favor, no me dejes decepcionado, Señor, porque tú sabes que mi confianza está puesta en ti. Tú eres el que me libras de todos mis enemigos, tú eres el que hace real tus planes y propósitos en mi vida. No utilizó esa filosofía de esos movimientos positivistas de
no hay problema, todo está resuelto, todo. No, Señor, tú sabes que si tú no me ayudas me comen vivo. Así que yo en ti pongo mis manos. En ti confío, tú eres mi esperanza. Y yo no sé con cuántos managers tú has tenido que luchar en tu trabajo que te han querido hacer la vida a cuadritos. Incluso gente que están envidiando tu posición, tu salario, tu cargo y tu prosperidad. Pero tú eres una hija y un hijo de Dios. Y tú tienes toda autoridad en el nombre de Jesús para anular, destruir todo tipo de maldición que pronuncien contra ti. Todos esos mal deseos de gente que quieren verte arruinado, que te quiten tu puesto de trabajo, que quieren verte hasta que ya te entierren vivo. Pero en el nombre de Jesús, todos esos planes y todas esas armas que se forjan contra ti son destruidas porque tú eres una hija y un hijo de Dios. Y eso fue lo que hizo David. Nunca dejó de confiar en el Señor a pesar de que cometió 1000 errores. Una de las cosas que llevó a que Dios dijera que era el hombre conforme a su corazón era que tenía un corazón sincero, sencillo, humilde, manso y siempre estuvo dispuesto a conocer su error y a arrepentirse. Y Dios lo guardó. Amén. Y esto a mí me inspira, hermanos, decirte que yo creo que nada ni nadie en este mundo debe movernos de la confianza y la dependencia que tenemos que tener de Dios. De veras, que ni el miedo, ni el halago, ni la enfermedad, ni la salud, ni la pobreza, ni la riqueza, ni el dinero, ni Satanás con sus demonios nos lleven a claudicar de nuestra fe en Jesucristo. Tenemos que seguir dependiendo de Dios. Tenemos que seguir dependiendo de Dios. Aprende a depender de Dios. Ningún cristiano sincero duda que depender de Dios es fundamental para la vida cristiana. Es que yo creo que el cristiano que no depende totalmente de Dios está fracasado. Y lo digo así tácitamente. Ahora, sí me gusta aclarar algo. Y es que depender solo de Dios no significa que actuemos insensatamente y sin sentido común. Porque nunca podemos olvidar, siempre debemos recordar que la fe genuina que nos lleva a depender de Dios no es contraria a la razón, pero sí superior a ella. Depender solo de Dios no implica que actuemos con insensatez y sin sentido común. Esa fe que nos lleva a depender de Dios, aunque no es contraria a la razón, sí es superior a ella. Imagínense, hermanos amados, en la tentación Jesús no necesitó saltar del pináculo del templo como se lo pidió Satanás para demostrar que dependía de Dios. No necesitó hacerlo. Para nada. Y yo creo que hay una gran diferencia, y quiero que usted escuche esto. Hay una gran diferencia, una diferencia muy notable entre confiar en Dios y depender de Dios y poner a Dios a prueba. Hay una gran diferencia. Imagínese a una persona que sale de este santuario, de este culto, se monta en su carro y como ha recibido tanto en este servicio, cierra sus ojos y dice: Señor, yo dependo de que tú me lleves hasta mi casa. Suelta el timón y entonces está dependiendo de Dios. ¿Usted no cree que eso es una insensatez? ¿Usted no cree que eso es absurdo? No está dependiendo de Dios nada. Yo creo que eso es un absurdo. Eso es probar a Dios. ¿No les parece? Creo sin ninguna duda que puedo seguir dependiendo solo de Dios y confiando en Él, aun cuando visite al médico, porque esa consulta médica no invalida la promesa bíblica de que toda sanidad al fin del día viene del Señor, porque Él ha declarado: yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Y no invalida la fe, y no invalida la promesa,
Y no invalida mi dependencia, ni invalida mi confianza en Dios. Como tampoco creo que invalida la promesa de Dios y que seguiré confiando en el Señor y dependiendo de Dios aun cuando conduzco mi auto. Porque para eso Dios me ha dado, hermanos, el intelecto para guiar mi auto y llegar a mi casa y que la promesa de Dios se cumpla, que el Señor va a guardar mi entrada y mi salida. Como también creo que sigo dependiendo de Dios aun cuando cumplo con mis compromisos laborales sin afanarme. Porque eso no invalida la promesa del Dios que me dice que Él es mi proveedor y que Él me va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Hay quienes se van al extremo. Y a mí me gusta siempre aclarar este tema en cuanto al tema del afán y la ansiedad. Porque es una tendencia humana. Si no fuera así, la Biblia no abordara tanto el tema del afán. Incluso Jesús da un discurso acerca del afán y la ansiedad. Pero hay quien justifica su afán en las promesas o en la palabra que declara que Pablo le dice a los tesalonicenses: el que no trabaja, que no coma. El que no trabaje, ese no debe comer. Pastor, hay que trabajar. ¿Es cierto? ¿Sí hay que trabajar? Claro que hay que trabajar, porque hay que comer, y hay que pagar biles, y hay que moverse, hay que pagar un teléfono. El problema está cuando uno se afana. El problema está cuando la gente no trabaja para vivir, sino vive para trabajar. Cuando el trabajo va absorbiendo el tiempo que a Dios debemos darle. Cuando el trabajo va ocupando y ahogando el tiempo que yo a Dios debo consagrarle. Porque al fin del día quien me da la fuerza para hacer lo que hago viene del trono de la gracia. Amén. Pero entonces hay quien se va al extremo. Y las palabras de Jesús, cuando Él, en Mateo capítulo 6, versículos 33 en adelante, Él dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Entonces la gente se apoya en ese versículo para no trabajar. Hay que buscar a Dios primero, pastor, y no salen de la iglesia, y la mujer pasando trabajo en la casa, y no salen del templo, y ahí dice el Señor. No, hermanos, hay que buscar un balance. Jesús no quiso decirte que te sientes en un sillón reclinable y que todo te va a llegar así. Porque la primera tarea que Dios le dio antes de que el pecado apareciera era que el hombre trabajara. Le entregó todo lo que creó y le dijo: aquí lo tienes para que lo cuides, para que lo uses, para que te beneficies de él. El trabajo es salud, dice la gente. Entonces aquellos que no les gusta trabajar dicen: bueno, pues si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Pero hermanos, hay que buscar un balance. Y ahí me gusta siempre esa expresión de Jesús cuando Él dijo: dad al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Dale al trabajo lo que tiene, pero darle a Dios lo que tiene que darle. No vayas a ahogar lo que tienes que darle a Dios por tu trabajo, ni vayas a dejar de trabajar pensando que no debes hacerlo porque Dios te lo va a suplir todo. Hay una familia que cuidar, hay biles que pagar, pero hay un Dios que buscar, y cuando buscamos a Dios, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la fuerza, Dios nos da el ánimo para hacerlo. Gloria al Señor. Creo que sigo dependiendo de Dios cuando trabajo y cuando busco al Señor. Dependemos de Dios en todo tiempo. ¿Lo creemos, hermanos? Recordemos los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, en el imperio babilónico. Estos hombres no podían hacer cambiar la voluntad del rey Nabucodonosor, que había dictado
un decreto y había declarado que el que no adorara la imagen, la estatua que había edificado, sería echado en el horno de fuego. Estos muchachos estaban comprometidos con Dios, y aunque ellos no podían cambiar el edicto, como tampoco podían reducir la temperatura del horno, que fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado, ellos sí podían depender del Dios en quien creían, y prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como honraron a Dios, Dios lo honró y fueron echados al horno de fuego. Pero con el horno de fuego ardiendo, estos hombres cayeron, pero allí estaba Dios para guardarlo, cuidarlo, porque Dios honra a los que le honran. Qué interesante. Dios no libró que estos muchachos cayeran al horno de fuego, pero no dejó de estar con ellos. Dios muchas veces no te saca de la prueba, pero sí está contigo en la prueba. No te deja solo, no te abandona, como muchas veces Satanás quiere hacerte creer. Ya Dios ni te quiere, ya Dios ni te ama, ya Dios ni se interesa por tu problema. Mira cómo prospera aquel, y mira cómo prospera el otro, y mira cómo... Y sin embargo tú, mira, eres una aventurada y desgraciada. Y comienzan a surgirte una cantidad de pensamientos y una cantidad de ideas y una cantidad de cosas que si tú te haces el bobo o la boba, perdónenme la expresión, si te haces el débil, es capaz que te aparezca el pensamiento del suicidio. Es capaz que quieras salir de este mundo, es mejor morirse, ¿para qué seguir luchando? Pero eso es una mentira de Satanás, eso es una mentira del diablo, porque hermanos, hemos sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El diablo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Nuestra suerte está echada con Cristo. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Los detractores de estos 3 jóvenes hebreos, de Sadrach, Mesach y Abednego, se reirían, se burlarían, harían fiesta, porque malintencionadamente fueron donde estaba Nabucodonosor a decirle: hay 3 jóvenes muchachos hebreos aquí que no se arrodillan. Y cuando lo agarraron y lo lanzaron, muchos de ellos se reirían, se burlarían, harían fiesta. Ya terminamos con ellos. Pero hermanos, cuando el hombre piensa que termina con el hombre, y cuando Satanás piensa que termina con el creyente, Dios se glorifica. Aleluya. Así que, inspirado en las palabras del rey David, no piense que me he olvidado de él. En ti confío, Señor. A ti levanto mi alma. A ti te entrego mi vida. Inspirado en las palabras de David, inspirado también en la vida de muchos héroes de la fe que la Biblia nos revela, apenas quiero mencionarte para que te quede en la mente y en el corazón algunas maneras prácticas que demuestran que dependemos de Dios, como un termómetro para medir. La primera actitud que demuestra que dependemos de Dios es cuando oramos a Dios. La oración es una manera de demostrar que dependemos de Dios. Mientras estemos aquí, cristianos de todos los tiempos, necesitamos orar. Es una necesidad. Y es una muestra de que dependo de Dios. Amén. Dependo de Dios. Mire, es una necesidad de orar. Es una necesidad hablar con Dios. No es una opción. No es que si quiero o no quiero. No es que si lo siento o no lo siento. No es un problema de sentirlo. Es un problema de necesidad. Vida o muerte, hermanos. Es de vida o muerte, una necesidad. Y la oración es una evidencia que dependemos de Dios. Cuando yo oro, estoy reconociendo mi necesidad de depender del poder de Dios. Cuando yo oro, estoy reconociendo y creyendo que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y que voy a orar en base a esas promesas. Y que además Dios responde mis oraciones.
Tal vez sea demasiado absoluto en esto que les voy a decir, pero quedaría malísimamente mal con Dios si no se los digo. Es imposible que un cristiano viva sin orar. Imposible. Cuando oro, cuando cultivo una vida de oración, estoy demostrando que dependo de Dios. Me voy a comprar un carro, oro a Dios. Me voy a comprar una casa, oro a Dios. Necesito casarme, voy a orar y decirle: Dios, guíame y dirígeme a encontrar a la mujer, a encontrar al hombre que tú quieres con la que yo me case. Voy a hacer cualquier tipo de negocio, Señor, guíame, dirígeme. Necesitamos orar, hermanos, necesitamos depender de Dios. La oración es la mejor y la más grande evidencia de que dependemos de Dios. Se lo voy a poner más sencillo. Cuando no oro, es como si yo dijera: no necesito a Dios. Y eso es absurdo para un cristiano. Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses en su primera carta, cuando le está hablando acerca de algunos consejos prácticos de la vida cristiana, dice en forma imperativa: orad sin cesar. Orad sin cesar. Usted podrá decir: pastor, pero es que yo no me puedo dedicar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Usted ora el tiempo que le sea posible orar, pero necesitas tener comunión con Dios. No hay nada que justifique no conversar con Dios. Nada, absolutamente nada, porque lo puedes hacer en la bañera de tu casa, lo puedes hacer mientras guías tu carro, lo puedes hacer en la cama, lo puedes hacer arrodillado, lo puedes hacer acostado, lo puedes hacer caminando, lo puedes hacer trabajando, lo puedes hacer en lugar donde tú menos te imaginas. Me encanta la respuesta de Jesús a la samaritana: Dios es espíritu y los adoradores han de adorarle. Donde sea que tú estés, tú puedes tener comunión con Dios. Nada justifica que no ores a Dios. Una vida sin oración es una vida infructífera en las manos de Dios. Otro detalle interesantísimo, que yo sé que tú conoces, que demuestra que dependemos de Dios, es cuando honramos la Biblia. Amén. Cuando honramos la Biblia, tal vez ya no uses tanto el libro, pero ahora usas el teléfono, o usas un tablet, o usas la computadora. En este mundo de tanto desarrollo y tanta tecnología, por lo tanto, lo importante es honrar la Biblia, el mensaje de la Biblia. No es que le pongas una vela al libro, ni como esa ilustración ya añeja que dice que la señora perdió los espejuelos y hace 1 año que se la había perdido y resulta que los tenía en la Biblia. Al año encontró los espejuelos porque fue que volvió a abrir la Biblia. Cuando leo la Biblia diariamente, estoy demostrando que dependo de Dios y que sí me importa todo lo que Dios me revela en su santa palabra. Que todo lo que está en la palabra edifica mi vida espiritual, bendice mi familia y fortalece mi fe. Y que le estoy demostrando a Dios que me interesa lo que Él quiere que yo sepa. Y es imposible, hermanos, disfrutar de las bendiciones de Dios si nosotros no conocemos la palabra que Dios nos ha revelado en la Escritura. Honramos la Biblia cuando leemos la Biblia, hermanos. Y si hay algo que Satanás se ha empeñado, y con toda honestidad tengo que confesar que ha logrado en un % alto, algo que Satanás se ha empeñado es sumir a la iglesia de este tiempo en un terrible analfabetismo bíblico. Y necesitamos recuperar la lectura diaria de la Biblia. Necesitamos recuperar la lectura diaria de la palabra del Señor, hermano. Es la que nos puede preparar, es la que nos enriquece. Es la que Pablo le dijo a Timoteo: ella te hará un hombre y un obrero próspero, bendecido. Porque al final del día esta palabra es la que alimenta nuestra fe, es la que fortalece nuestra confianza, es bajo la cual nosotros caminamos, es nuestra bandera, es nuestra luz, es nuestra lámpara, es la espada de la fe, es la que nos hace luchar contra los poderes del diablo y alcanzar victoria, porque en ella se revela la verdad de Dios.
Pero qué pena cuando ignoramos lo que la Biblia dice, hermanos. Y entonces a cualquier gente nosotros le hacemos caso de lo que dice. Y no conocemos la verdad. Pero yo demuestro que dependo de Dios cuando honro la palabra de Dios. Cuando reconozco que necesito saber qué es lo que Dios me quiere revelar a través de su palabra. Amén. Hay quien anda detrás de los evangelistas y detrás de los profetas para que Dios le dé una palabra y para que Dios le dé y para que Dios le hable. Y no leen la Biblia. ¿Qué quiere que te digan? Vas a ser próspero, vas a ser millonario. Mira, te vas a comprar el carro del año. Eso es lo que andan buscando. Porque si tú quieres saber lo que triunfa, lo que te trae gozo y alegría, lee la Biblia. Aquí está la revelación de Dios. Aquí está la verdad de Dios. Aquí está el manual que nos lleva, que nos conduce por el camino del éxito. Gloria al Señor. Otra verdad que nos revela que dependemos de Dios es cuando hacemos lo correcto. Y esta es otra manera de demostrar que dependemos solo de Dios, porque nuestras acciones dicen lo que somos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que cuando hacemos lo correcto según las reglas de Dios y no según la opinión de la sociedad, honramos a Dios. Y vuelvo a repetir esta verdad: Dios honra a los que le honran. El mundo nos está presionando para que nosotros actuemos como el mundo actúa, con los mismos valores, con los mismos principios, con las mismas reglas, pero tú y yo sabemos, hermanos, que debemos hacer lo correcto, no a la luz del mundo, sino a la luz de lo que Dios revela en su palabra. Podremos tener el aplauso de los hombres, pero la desaprobación de Dios. Como el Señor Jesucristo enseñó, si tú quieres que la gente te aplauda, bueno, pues tal vez ayunas y haces ver que ayunas o haces ver obras y te aplaudieron, ya lograste lo que querías. El cristiano más que todo busca, hermanos, agradar a Dios, satisfacer las exigencias y las demandas del Señor. Y estamos en este tiempo de tantas redes sociales, y en el que se le da una importancia exageradamente a la popularidad, al populismo, a toda esta serie de valores humanistas, que muchas veces estamos imbuidos en esas cosas y no nos damos cuenta que nuestra vida está para agradar a Dios. Lo que hacemos debemos hacerlo correctamente para honrar a Dios. El profeta Daniel tuvo un momento difícil en su vida cuando ya era un anciano. Más de 80 años se dice que tenía Daniel cuando el rey Darío Medo-Persa dictó un edicto bajo la presión de los envidiosos, porque siempre hay gente que cuando Dios te bendice te envidian. Que Dios los reprenda en el nombre de Jesús. Y los envidiosos de Daniel vieron que el rey Darío lo quiso poner sobre los sátrapas y sobre lo máximo dentro del imperio. Se encelaron, envidiaron al viejito hebreo y hicieron que Darío dictara un edicto para que nadie orara. Mire qué medida más absurda. Y dictó un edicto: nadie puede hacer oración a ningún Dios y todo el que quiera pedir algo me lo tiene que pedir a mí. Porque se alimenta el ego. El ego. Y él vio que eso lo exaltaba y lo firmó. Pero llegó Daniel, después que supo del edicto, entró a su aposento y dice la Biblia, yo sé que usted lo ha leído en el capítulo 6 del libro de Daniel, que abrió las ventanas de su apartamento, de su aposento, para que no se imagine un edificio de 24 pisos. ¿Sí? Abrió las ventanas de su aposento y oró al Dios de los cielos. Y clamó a Dios con su rostro guiado hacia Jerusalén, como acostumbran los judíos a orar. Hizo lo correcto y Dios honra lo que hacemos correctamente. No es que desafió al rey y aquí yo sí, yo soy porque yo soy Daniel. No, es que
su comunión con Dios estaba por encima de un edicto caprichoso. Y aunque eso le costó ir al foso de los leones, al igual que los 3 jóvenes hebreos, Dios honró a este anciano y no permitió que los leones lo devoraran. No porque era un viejito que ya ni carne tenía tal vez. No, fue que el Señor le cerró la boca a esos leones. Dios los guardó porque Dios honra a los que le honran y Dios bendice a los que lo adoran y lo exaltan. Cuando hacemos lo correcto y no buscamos el aplauso de la gente, Dios cumple sus promesas. Y un cuarto punto para cerrar mi idea. Una de las cosas que demuestra que dependemos de Dios es cuando permanecemos fiel a Cristo. Oramos, honramos la Biblia, hacemos lo correcto y permanecemos firmes en Cristo Jesús. La vida cristiana, hermanos, no es una cita de vez en cuando con Dios. La vida cristiana no es una cita de 2 horas en el templo y me alegra verte cada domingo aquí para adorar a Dios. Pero es mucho más que eso. Es muchísimo más que eso. La vida cristiana, hermanos, es hacer de Dios nuestra morada, viviendo con Él y viviendo para Él y honrando y glorificando su nombre. Jesús lo dijo de esta manera bien sencilla en el Evangelio de Juan capítulo 15 cuando introduce esa parábola tan preciosa de la vid y los pámpanos. El Señor dijo a todos aquellos que le estaban escuchando y principalmente a los discípulos, le dijo de esta manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Note usted, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis. Podemos ser miembros de la iglesia misionera, podemos tener un carné de miembro, podemos ser ujieres, podemos ser diáconos, pero la palabra que aquí dice el Señor, la garantía de que tú disfrutes y des fruto a 100% es que permanezcas en mí. Permanezcas en mí y yo en ti. Es tu way. ¿Está bien eso así? Aunque yo no sé de inglés mucho. Es ida y vuelta. No es solo que yo permanezca en ti, es que tú permanezcas en mí. Separado de mí, nada podéis hacer. Nada, hermanos, nada podéis hacer. Y aquí el Señor establece un principio de dependencia para los cristianos de todos los tiempos. Permanecer en Cristo es el requisito indispensable para que el cristiano pueda dar fruto. Y dar fruto incluye, sin lugar a duda, tanto la formación de un carácter cristiano, como conseguir que otros sigan a Cristo, como conseguir que otra gente a través del testimonio y la predicación acepten al Señor. Incluye todo aquello que nace de haber recibido la vida que Cristo ofrece, o dicho de otra manera, pudiéramos decir, de tener una relación vital con Cristo. Lo que nos mantiene con vida espiritual es permaneciendo en Cristo. Si hay algo que demuestra que dependemos de Dios es cuando permanecemos en Cristo. Cuando permanecemos en el amor de Cristo. Cuando disfrutamos la justicia de Cristo que nos alcanza y en el cual hemos sido justificados por sus méritos en la cruz del Calvario. Y apreciamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. De tal manera que, hermanos amados, es necesario depender de Dios. No dependas de tus finanzas, aunque sean necesarias. No dependa los aplausos y los vítores de la gente. No dependa de que si no te reconocen, te pones bravo y te vas de la iglesia. No dependas de que si no te llaman, de que si no te nombran, de que si no dependas de ningún elogio, no dependas de nada para servir a Dios. Al final del día, con quien tenemos que estar nosotros vinculados y permaneciendo en Jesús. Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente que nos da la sabiduría y la gracia para permanecer, gloria sea el nombre del Señor, dando fruto a 100%. Un carácter renovado, un carácter santificado, una actitud que va influyendo la vida de Cristo y que el fruto del Espíritu no es más que el carácter de Cristo en nuestras vidas, dando fruto, predicándole a otra gente de la verdad del Evangelio, sabiendo que el único camino que el hombre necesita para alcanzar vida es Jesucristo. Es
innegable que el hombre es un ser dependiente. El hombre es un ser dependiente. Necesitamos del aire para vivir. Dependemos del aire. Dependemos de la comida para sustentarnos y seguir viviendo. Dependemos de nuestra ropa para vestirnos. Y de igual manera, hermanos, Dios creó a un hombre dependiente de Él. Dios creó a un hombre dependiente de Él. El hombre depende de Dios. Aunque lo ignoren, aunque los ateos digan que Dios no existe, eso no significa que Dios no exista, sino que ese ateo está negando que Dios obre en su vida. Pero Dios creó a un hombre dependiente de Él. Y como dependemos de Dios todo el tiempo, entonces digámosles al Señor, como el rey David le dijo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. El llamado es entregarle a Dios toda nuestra vida, entregarle a Dios toda nuestra familia, matrimonio, hijos, ministerio, finanzas, trabajo, negocio, planes, proyectos, todo ponerlo en las manos del Señor. El Señor no deja en vergüenza ni decepcionado a los que confían dependiendo de Él. Haga una recapitulación de su tiempo, por favor. No te vayas de este lugar sin reflexionar en todo lo que has escuchado y valorar el tiempo, 24 horas, cuánto le dedico a mis cosas, a mi agenda, y cuánto le dedico a Dios. ¿Hay un balance? ¿O mi agenda ha ahogado mi intimidad con Dios? Con la justificación de que son muchos viles. A lo mejor te has metido en deuda porque quisiste tirar la puerta por la ventana. Entonces no es un problema de Dios, es un problema de tu mala administración. Entonces ahora no tienes tiempo de venir al templo porque tienes que trabajar 18 horas. Y tienes que pagar un carro del año, tienes que pagar una casa, tienes que pagar muebles y tienes que pagar y pagar y pagar y pagar. Pero ¿quién te metió en esa deuda? Fue un problema tuyo. Entonces ahora no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para venir a la iglesia. Y oraste: pastor, ora para que Dios me consiga un trabajo. Y después que Dios te consiguió un trabajo, te conseguiste otro y te conseguiste otro. Y ahora no tienes tiempo ni de siquiera cantar y decirle gracias a Dios, porque al menos tengo donde conseguir un trabajo. ¿Qué tiempo le estás dedicando a Dios? Todo termina, hermanos. Todo termina en este mundo. Lo que permanece es lo que en Dios alcanzamos. Tal vez alguno de los que me están escuchando aquí, o tal vez, no sé si se estará transmitiendo, me juzgará de fanático, pero quiero seguir siendo un fanático de Dios. Y voy a terminar con este pensamiento. No experimentarás la vida abundante que Dios te ofrece, ni cumplirás el propósito de Él, que Él ha planeado para ti, sin vivir una vida de entrega y dependencia. Haz todo lo que tengas que hacer, pero no ignores a Dios. Cumple con todas tus obligaciones familiares, sociales y laborales, pero no ignores a Dios. Por favor, no lo hagas, porque es el peor negocio que un cristiano pueda hacer.